Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos una vez más a nuestras charlas en el marco del programa Voceras por una Vida Libre de Violencias. Agradecer la invitación del IMEG y toda la municipalidad por esta invitación. Agradecer también a la Asociación AMAM, Asociación de Mujeres Abrazando México, quienes nos invitan a participar de su asociación a través del desarrollo de nuestras prácticas académicas. Agradecemos a cada uno de ustedes por su participación el día de hoy. Esperamos que la charla sea de su agrado y sobre todo que aporte para la reflexión y la prevención y sensibilización sobre este tema tan importante. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, sin embargo, no podemos dejar de mencionar la fecha. Hoy es 25 de noviembre y estamos justamente celebrando a nivel mundial el Día de la Eliminación contra toda forma de violencia contra las mujeres. Este es un día muy importante a nivel internacional, se celebra a nivel mundial y hace parte de los acuerdos de la CEDAW, que es la Convención de Eliminación de cualquier forma de violencia contra la mujer. Entonces es un día absolutamente importante para todo el movimiento feminista por la lucha de eliminación contra la violencia de las mujeres. Entonces, por eso el día de hoy hay multiplicidad de acciones a nivel de redes y también acciones en la calle, marchas, manifestaciones, para conmemorar justamente este día a nivel internacional. Entonces, con esa breve introducción me presento. Mi nombre es Angélica Torres. Yo soy de profesión abogada. Actualmente estudio el máster en intervención interdisciplinar en violencia de género en la Universidad Virtual de Valencia, en España. Y bueno, muy honrada de estar aquí con ustedes. Entonces voy a empezar a compartir la presentación para que charlemos de este tema que por supuesto también tiene que ver con los temas de eliminación de violencia de género. Entonces vamos a hablar de violencia de género y COVID, qué ha pasado durante la pandemia y qué tiene que ver, qué impacto, qué incidencia tuvo frente a la violencia de género. La idea es que tengamos una charla, entonces no duden en participar a través del chat o si quieren abrir su micrófono y participar, totalmente abierta a escucharlos en todo momento. Trato de estar súper pendiente del chat. A veces no veo cuando levantan la manito porque como tengo la presentación, entonces si quieren tomar el micrófono, no hay rollo. Bueno, bien, entonces vamos a empezar y vamos a hablar sobre un recorderis de qué es la violencia de género. Entonces, traemos para ello dos marcos normativos, uno el marco internacional y otro el marco nacional de México. La ONU define la violencia de género como todo acto sexista que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual, psíquico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que esto ocurra en el ámbito de la vida pública o en el ámbito de la vida privada. Por su parte, y muy en línea con la definición que nos da la ONU, la Organización de Naciones Unidas, en México, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia ha definido la violencia contra la mujer de la siguiente manera. La ley nos dice que es cualquier acción u omisión basada en su género que le cause daño, sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte a las mujeres, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Entonces aquí resaltar varias cosas. Uno es que la violencia se da por razones sexistas, es decir, se presenta la violencia por el hecho de ser mujeres. Y esto es súper importante porque muchas veces dentro de las críticas que se le hacen al movimiento feminista para deslegitimar su acción y sus derechos, es que también existe violencia contra los hombres, que la violencia no es exclusiva de las mujeres. Pues precisamente por eso tenemos una definición específica de violencia de género, porque por muchos años, durante décadas y décadas, la violencia se ha ejercido contra las mujeres en razón al hecho de ser mujeres, por eso sea la violencia sexista o por el hecho de ser mujer o basadas en su género. Entonces esto es súper importante. ¿Hay otro tipo de violencias? Por supuesto que las hay, pero para ello ya tienen su propia definición y su propia tipificación. Aquí lo que estamos dando es un tratamiento particular a una violencia que tiene unas condiciones particulares. Entonces esto es súper importante que lo tengamos en cuenta para que cuando nos digan, no, pero es que también hay violencia contra los hombres. No estamos diciendo que no hay violencia contra los hombres, estamos visibilizando una violencia específica que se ejerce contra las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Y esta violencia se puede presentar de muchas formas. Puede ser de carácter físico, psicológico, sexual, económico. Entonces aquí nos habla de un daño, ¿no? De un daño real o potencial también. Entonces tenemos que entender que la violencia también se da
con un potencial daño. No podemos esperar que se sufra el daño para entender que hay violencia. Y eso también es muy, muy, muy importante. Sabemos entonces identificar de manera muy fácil o muy sencilla la violencia física. ¿Por qué? Porque es la más visible. Entonces, si yo les dijera que nos diéramos ejemplos sobre violencia física, creo que habrían muchos ejemplos, porque precisamente es la que más se ve, es aquella que deja huellas, que deja marcas sobre el cuerpo, que nos deja moretones, que nos deja heridas, que nos deja lesiones graves, que son visibles, ¿cierto? Un empujón, un golpe, un morado, una lesión física es fácil de demostrar. Por eso creemos que violencia de género contra las mujeres es únicamente la violencia física. Pero hay otro tipo de violencias, como nos lo dice la norma y nos lo dice también la realidad, los hechos que se presentan. Entonces, también se nos da otro tipo de violencias, como es la violencia psicológica. Ahí quisiera preguntarles, ustedes, ¿qué ejemplo tienen o qué consideran ustedes que es violencia psicológica? ¿Qué idea tienen? Si quieren escribir en el chat o si quieren participar. ¿Qué identifican ustedes como violencia psicológica? ¿Alguna idea? Bueno, mientras ustedes se animan a dar ejemplos o a de pronto tratar de definir de qué se trata la violencia psicológica. Ah, bueno, por aquí ya nos escriben. Ale nos dice que te hagan sentir mal con palabras. Exacto. Insultos, bromas malintencionadas, que te denigren. ¿De acuerdo? Muy bien. Exacto. Esos son ejemplos y rasgos de la violencia psicológica. Es aquel daño que te produce, o sea, frente a tus emociones y a tu capacidad mental, ¿cierto? Son esos daños. Y como nos los ponen en los ejemplos, no necesariamente tiene que ser un daño enorme. Pueden ser pequeñas bromas, humillaciones, maltratos, bromas que realmente no son chistosas, sino que realmente buscan herir, denigrar, hacer sentir que el otro es inferior, hacerle sentir que no es capaz, hacerle sentir incluso que está loca, ¿no? Entonces, este tipo de comentarios, acciones, amenazas, mire que a veces la violencia psicológica se da de una manera tan sutil, pero a la vez tan fuerte, y es que tú por algún motivo aparentemente inexplicable sientes un temor por la fuerza que ejerce esa otra persona, por la forma en que te convence de cosas. Pensemos que de pronto no te pega, no te violenta, no te agrede, pero te convence de que está mal como te estás vistiendo, o como te estás maquillando, o con las personas que andas, o entonces si de pronto sales de fiesta. Entonces, este tipo de cosas, y como que tú empiezas a sentir un miedo, como que, no, yo mejor no salgo a la fiesta porque si él me ha dicho que está mal, que se ve mal salir a las fiestas, que mis amigas no son las mejores compañías, y entonces de pronto pareciera que no se está ejerciendo una presión, pero inconscientemente tú sí estás generando un miedo, un temor, psicológicamente estás generando unas conductas. Entonces, a veces es tan sutil, pero a la vez tan fuerte que no nos damos cuenta que se está ejerciendo violencia sobre nosotros. Pongamos otro ejemplo, cuando también a través de la coerción o amenaza en la pareja, el hombre manipula a la mujer o la amenaza con causarle daño a sus hijos o con retirarla de sus hijos. Eso también ejerce una presión muy fuerte en la mujer, porque por supuesto una madre no quiere que le pase nada a sus hijos. Entonces, esto también hace parte de la violencia psicológica. En algunos países está tipificado como violencia vicaria específicamente, pero hace parte de esa manipulación y ese daño emocional y psicológico. ¿Por qué? Porque la intención realmente es hacerle daño, ¿sí? Y a veces se ejerce de manera inconsciente, lo cual no significa que las personas no sean responsables de esa violencia que están ejerciendo sobre la mujer. Digo que lo hacen de una manera inconsciente porque muchas provienen de nuestro sistema machista, de la cultura machista. Entonces el hombre cree que está actuando muy bien, porque es que la cultura le ha hecho creer que esa es la forma correcta de actuar. Entonces, puede ser consciente o inconsciente, pero normalmente hay un grado de conciencia porque sabe que esas frases, esas palabras, esas acciones le generan una dependencia o un miedo o una acción específica que él quiere que ella tenga. Si él quiere que ella no salga, entonces usa ciertas frases. Si él quiere que ella le tenga cierto temor, usa ciertas frases. Entonces, parece que es inconsciente porque el sistema machista nos ha hecho creer que esa es la forma correcta de ser y de hacer, pero
la violencia se vuelve también consciente cuando te das cuenta que tiene el efecto que tú esperas, que la estás manipulando, que ella está ahí, que tiene temor, que está sometida, o que la estás humillando y que esa humillación le está haciendo que ella se sienta menos que tú. Acordémonos que la violencia siempre es cuando hay un abuso de un supuesto poder que tiene el hombre sobre la mujer. Entonces, todas estas cosas no las podemos minimizar y tenemos que tener muy presente que se trata de violencia de género. Hay otro tipo de violencia, que es la violencia sexual. Está en ambas normas. Creo que la tenemos clara, ¿cierto? ¿Qué creen ustedes que define cuál es el elemento central de lo que podemos entender por violencia sexual? O si quieren dar un ejemplo, o si quieren comentar alguna situación que ustedes consideren que se enmarca entre la violencia sexual. ¿Qué la define, qué la caracteriza? O si tienen algún ejemplo para que podamos entender qué estamos viendo como violencia sexual. Aquí estoy mirando el chat, a ver si alguien participa. Bueno, mientras se animan a participar, bien sea por el chat o por el micrófono, voy a ponerles un ejemplo. Ustedes consideran que, vamos a suponer que yo soy casada y que convivo con mi pareja. Entonces, un día cualquiera, yo me siento indispuesta, de pronto me tomo un medicamento para descansar mejor, dolor de cabeza, dormir un poco mejor, estoy un poco como inconsciente por el medicamento, y en la noche mi pareja, mi esposo, pues quiere tener una relación sexual conmigo, pero yo no estoy disponible, no estoy como en mis 5 sentidos, estoy más bien adormecida por lo que me tomé. Sin embargo, él, sin mi autorización, sin mi permiso, sin mi consentimiento, empieza a tener actos sexuales conmigo. En medio de que yo estoy como dormida por el medicamento que tomé, como que reacciono y me molesto porque no, realmente no quiero, estoy indispuesta. Entonces, piensan ustedes que por el simple hecho de ser mi pareja, por el simple hecho de que yo ya me casé con él, por el simple hecho de que, por supuesto, he accedido en muchas ocasiones a tener una actividad sexual con él puede acceder sin que yo esté con mi conciencia o sin que yo esté con mi consentimiento por el simple hecho de ser mi pareja, o también habría una violencia sexual entre la pareja. ¿Qué opinan ustedes? ¿Habría abuso, habría violencia sexual allí en esto que les estoy exponiendo? ¿Sí o no? Cuéntenme ahí por el chat. O de pronto no sabemos, no nos quedó muy claro el ejemplo, también puede pasar, no nos queda muy claro si hay o no hay violencia. Bueno, entonces, voy a darles unos tipsitos para reconocer si en el caso que yo les expongo, en el caso de una pareja que convive, que además es casada, que por supuesto tiene una vida sexual activa, puede dar también la violencia sexual. Hay una palabra que define la violencia sexual y es el consentimiento, ¿sí? Aquí es súper importante. El consentimiento en todo momento, en cada acto, en cada expresión. Por más pareja que seamos, por más que seamos novios, por más que seamos compañeros permanentes, por más que seamos esposos, siempre debe mediar el consentimiento. En cualquier actuación, acto que involucre la sexualidad, ¿sí? Cualquier relación, cualquier, digamos, acción sobre mi cuerpo que tenga una expresión sexual debe estar consentida. Entonces, aquí lo importante, al margen de si somos pareja, no somos pareja, si estamos conviviendo, no estamos conviviendo, si ya he tenido relaciones previas o no con esta persona, es el consentimiento. Y esto es muy importante porque entonces también podemos aprender a identificar la violencia que se ejerce entre otro tipo de relaciones, que no necesariamente la de pareja o la expareja, sino, por ejemplo, compañeros de trabajo, compañeros de oficina, compañeros de estudio, incluso que aquellos que pronto tuvimos un encuentro consentido y creen que porque una vez accedimos, vamos a querer siempre acceder a tener relaciones sexuales con ellos. Entonces, aquí la palabra clave es consentimiento, siempre y en todo momento. Puede que por la mañana él te haya dicho, oye, sí, sabes que sí, tengo como ganas de verme contigo y tener un encuentro sexual, veámonos. Y por la tarde de pronto ya nos encontramos y te digo, no, sabes que no, sabes que solo quiero tomar un café, charlar y que vaya cada uno para su casa y es válido. Ah, pero es que tú me dijiste por la mañana, pues por la mañana quería, por la tarde ya no, ¿sí? Entonces es súper, súper importante el consentimiento. Y esto
Es muy importante tanto para que lo tengamos claro los hombres como las mujeres. Los hombres, porque no podemos obligar, presionar, coaccionar, por más que nos hayan dicho que sí en la mañana y en la tarde ya no, porque tenemos que respetar la voluntad en todo momento. Incluso dentro del mismo acto sexual puedo proponer algo con lo que no estoy de acuerdo. Quiero de pronto sí tener una relación sexual contigo de una manera, pero no de otra. Entonces quiero esta práctica sexual, pero no quiero esta. Y en eso tenemos que ser muy, muy, muy respetuosos. Y entonces es súper importante que entendamos que el consentimiento se da en todo momento, en todo lugar, incluso durante el mismo acto. Y para nosotros las mujeres, porque muchas veces nos han hecho sentir que por haber aceptado una invitación, por haber aceptado un café, por haber de pronto insinuado que sí queríamos algo, al final nos vimos obligadas o se nos, comillas, malinterpretó nuestra intención. Entonces es súper importante el convencimiento de ser claro, de ser explícito, de ser permanente. No puede haber relación ni acto sexual sin el consentimiento pleno. ¿Listo? Entonces esto es para que lo recalco porque es súper, súper importante. Bien. Y aquí pensemos también en las niñas y adolescentes. ¿Ustedes creen que una niña menor de 18 años, o bueno, vamos a poner 12 edades, una menor de 15 puede conscientemente, tiene la madurez, la responsabilidad, el conocimiento de sí misma para otorgar ese consentimiento? ¿Creen ustedes que una adolescente menor y niñas menores de 15 años tienen esa madurez para dar ese consentimiento? ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí o no? Más allá del límite legal, ¿no? Sabemos que es el límite legal, pero pensemos en si esa niña o adolescente tiene las capacidades para dar su consentimiento. Si quieren me ponen ahí por el chat, sí o no. Ok, aquí nos dicen en el chat José Alberto que no tiene esa conciencia. Ok, ¿alguien más de acuerdo con José Alberto o alguien que no esté de acuerdo o que de pronto no lo tenga muy claro? Mire, en efecto, esto es supremamente importante, el tema de la capacidad del consentimiento. Muchas veces creemos, las mujeres, sobre todo cuando estamos muy jóvenes, cuando estamos entre los 15 y los 20 años, que somos súper maduras, que la tenemos súper clara, claro, se nos ha vendido toda esta idea del empoderamiento y está muy bien, somos dueñas de nuestro cuerpo, pero a la vez, inconscientemente, porque también hemos sido criadas con el machismo, creemos que si no tenemos un acto sexual con ese chico, me va a ver como una tonta o me va a dejar porque no quise estar con él y va a conseguir otra chica que sí quiera estar con él. Entonces a veces actuamos aparentemente bajo nuestra voluntad, nuestra conciencia, pero realmente estamos actuando bajo un miedo, bajo el miedo a la burla, bajo el miedo al rechazo, bajo el miedo al abandono, a de pronto no conseguir otra pareja. Entonces, mire que el consentimiento en un adolescente y en una niña se media todavía por muchas inmadureces emocionales y personales y por muchas creencias que tenemos como mujeres. Dice José Alberto que no tiene la conciencia porque tanto su cuerpo como su intelecto no han madurado para tomar las decisiones adecuadas. Con esto no quiero decir que los niños y las adolescentes no tengan criterio. Por supuesto que lo tenemos, pero como sociedad, desde la familia, desde la escuela, tenemos que también aprender a educar en la emocionalidad, en la autonomía, la autoconciencia, en el autorrespeto en estas edades, porque como les decía, uno puede creer que está dando el consentimiento, pero ese consentimiento está mediado inconscientemente por un temor al abandono, un temor al rechazo, un temor a que me hagan bullying porque no fui capaz. Los programas de televisión están hipersexualizados, entonces si tú no eres de estas niñas avanzadas, eres una boba, eres una quedada. Entonces mire que en estas edades donde uno está buscando su identidad, buscando qué quiere, conociéndose a sí mismo, donde tiene muchos temores, es muy complejo este tema. Entonces tengamos mucho cuidado. Y los hombres adultos, mayores de edad, ser conscientes que tener una relación de pareja con una niña, con una menor de edad, realmente tú estás en una ventaja,
porque tú ya estás en una edad madura y puedes ejercer un poder y un miedo y una presión sobre esa niña. Entonces también seamos conscientes hasta qué punto nosotros como hombres buscamos niñas de edades menores para tener una relación de pareja. Puede que la quieras tener de noviecita, pero cómo de alguna manera nosotros nos estamos involucrando con una niña que no está todavía con la madurez para llevar una relación de pareja con una persona mayor, con una persona de 20, 25 años, ¿no? Un chico de universidad saliendo con una niña de colegio apenas empezando su bachillerato. Eh, Puede que, sí, es que me gustan las niñas y soy muy respetuoso con ella, pero pensemos que esa niña no está en la edad para tener una relación de lo que él como mayor de 20, 22, 26, 25 años ya ha vivido. Entonces también seamos conscientes, ¿no? De qué proponemos y de a quién le proponemos compartir una relación de pareja. Listo. Ale nos dice que además nadie nos ha enseñado que tenemos el derecho a decir que no, aunque sea nuestra pareja, podemos decir que no. Totalmente de acuerdo. Eh, y esto es súper importante que lo empecemos a enseñar a las nuevas generaciones y a las que no crecimos con eso, pues podemos aprenderlo también de grandes, ¿no? No es que solo los pequeños o los jóvenes estén en capacidad de aprender, aprendemos todos los días y todos los días podemos construir nuevos conceptos, aprender nuevas cosas para nuestro bienestar y para nuestro mayor crecimiento personal. Entonces, tenemos que aprender a decir que tenemos derecho al no y los hombres también tienen que aprender a respetar que tenemos derecho a ese no. Entonces, súper interesante. Y los hombres también tienen derecho a decir que no, porque es que también se generó una cultura de que el hombre siempre está dispuesto a tener vida sexual y no es cierto. También puede no querer un día y eso no lo hace menos hombre. Entonces, los hombres también pueden decir que no, por supuesto. Bueno, entonces digamos con la tipología de violencia para poder entrar ya en materia de lo que fue en pandemia. Pero es súper importante que entendamos estas tipologías. Entonces vamos a hablar de la violencia económica, otra violencia que aparentemente no es muy visible, pero que se da día a día y se da en todas las capas sociales. No es un problema solo de mujeres que dependan económicamente de los hombres, aunque por supuesto, pues esto va a generar un mayor riesgo, pero se da en todas las capas sociales. También hay violencia económica en mujeres en mujeres de estatus altos. Incluso en mujeres que tienen un ingreso mayor que los hombres también se puede dar la violencia económica. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? Pensemos algunos ejemplos. ¿Qué ejemplos les ocurre de violencia económica? Que de pronto ustedes hayan visto o alguna situación que ustedes digan, me quedó la duda de si eso podía ser violencia económica o no. ¿Qué se les ocurre? Bueno, yo les voy a poner un ejemplo mientras tanto. Pensemos en que nuevamente una pareja de mujer, hombre casados, o bueno, viven juntos, tienen ya su familia, tienen hijos, y ella se dedica exclusivamente al hogar. La noche anterior tienen una discusión, están enfadados, se molestan, se van a la cama enfadados, él no le habla a ella no le habla a él, quedaron muy molestos. Él al otro día tiene que irse a trabajar y están acostumbrados a que todos los días les deja el dinero para que ella compre el mercado y las cosas que se necesitan ese día en el hogar. Entonces él al otro día, como está tan bravo, como está tan molesto porque se peleó con ella, pues se acuerda que él tiene que dejar dinero y le dice, pues no le voy a dejar dinero. Me voy a ir muy molesto, me voy a ir muy bravo, ojalá salgo tirando la puerta para que ella se dé cuenta que yo salí bien bravo y no le va a dejar plata, no le va a dejar dinero. Y se va y la deja sin lo necesario para ese día. Por supuesto, ella todo el día preocupada, sufriendo, angustiada, mirando cómo soluciona, cómo resuelve los alimentos, las cosas necesarias para ese día, porque tienen una costumbre de vivir al diario. ¿Consideran ustedes que este acto de este hombre que sale muy molesto, tira la puerta y se va y la deja sin dinero, podría ser considerado violencia económica? ¿Sí o no? Cuéntenme ahí en el chat. Bueno, creo que están como dudando. A ver qué nos dicen. Voy a dejarlos pensar otro tricito. Voy a mirar por aquí el chat, que no se me dé completo. Bueno. Bueno.
¿Me confirman, porfa, si estamos todos escuchando bien? Si de pronto el audio está correcto, no sé si estoy hablando muy bajito. ¿Ustedes me escuchan? Ah, ok, perfecto. Estaba por un momento, sentí como que el internet estaba como bloqueado, como que se había paralizado mi pantalla. Ah, perfecto, listo, listo, perfecto. Ya, otra vez como que entró en sí. Bueno, entonces, en el ejemplo que exponía sobre violencia económica, en efecto, bueno, Fabián, perdí, pensé que había una manito por acá levantada. En efecto, en el ejemplo que les pongo, es violencia económica. ¿Por qué? La podemos identificar, ok. Bueno, me sale el apellido Hernández Montesinos, me dice sí, sí es violencia económica. Perfecto. ¿Por qué sí es violencia económica? Porque aquí hay varios factores. Uno, la dependencia económica, ¿no? Ella depende económicamente de él. El hogar depende económicamente de él. Él sabe que tiene ese poder, que tiene esa exclusión y lo hace de alguna manera para que ella, comillas, entienda, aprenda, se moleste. Como yo estoy brava, pues que le duela. Entonces, quiere con intención hacerle daño a ella, ¿sí? Y mire que no es un daño de le voy a pegar y la voy a matar, no, es como esa vengancita, ese yo tengo el poder, ese yo tengo el sartén por el mango, que parece súper sutil, ¿no? Pero que es absolutamente violento. Porque pensemos entonces que ella la próxima vez que discuta con él va a pensar que no es tan buena idea discutir o que no quiere que él quede bravo, porque entonces al otro día ella se va a quedar sin su sustento. Pero adicionalmente es también negar el rol que ella tiene en la familia y que en efecto ella sí está aportando. ¿Y por qué sí está aportando? Porque si bien ella no pone recursos económicos, ella está aportando al hogar todo el cuidado del hogar, el cuidado de los hijos, el cuidado del esposo. Y esto es un trabajo no remunerado, pero que uno podría cuantificar. Pensemos cuánto vale una familia si la mujer no se dedica al hogar, sino que habría que contratar una persona que se dedique a la limpieza, al cuidado. Entonces es la persona encargada de la limpieza, la persona encargada de los niños. Entonces miren que estos son actos no remunerados, pero que sí se podrían cuantificar. Entonces hay una inequidad en esa relación, él está abusando de ese poder y lo hace para generar un daño y puede generar también un daño psicológico y emocional. Y ella entonces se ve sometida a él. La próxima vez mejor no peleo y la próxima vez mejor me cacho. ¿Mm? Pero pensemos otros ejemplos. Pensemos en estratos altos. Pensemos que la mujer gana muy bien, gana muy buen recurso, es una persona profesional con un muy buen cargo, incluso gana igual o mejor que él. Pero él todo el tiempo le ha dicho a ella que ella no es muy buena para los números, que no es muy buena para las matemáticas y que no es muy buena para las finanzas. Y que las finanzas son cosas más bien como de hombres. Entonces, él tan inteligente que sí sabe en qué invertir y cómo manejar mejor el dinero, empieza a manejar el dinero de ella. Al punto de que él toma todas las decisiones sobre la economía, incluso que ella se gana. Hay muchas mujeres que lo vemos como, ay, nos quitamos un peso de encima, ¿no? Porque pues, yo no estoy pendiente de las cuentas de los pagos, yo simplemente doy mi plata y el que se encargue. Pero resulta que le estoy entregando todo el poder económico de la familia a él, al punto de que entonces después me va a controlar qué me compro, qué salgo, si no salgo, si consumo o si no consumo. ¿Mm? Por supuesto que está muy bien en pareja hacer una conciencia y una relación conjunta de la economía y pensar en hábitos saludables financieros y pensar económicamente juntos cómo mejoramos nuestros ingresos o cómo cuidamos nuestros ingresos. Pero cuando es él quien toma todas las decisiones e incluso aquello que tú quieres y que estás ganando no te lo deja manejar y decidir sobre ello, ojo, ahí hay una alerta, ojo con eso, ¿listo? Y no es cierto que las mujeres no seamos buenas en finanzas. Tenemos que también ser muy buenas en finanzas, aprender de finanzas y seguramente hacer un buen equipo, ser coequiperos con nuestra pareja en las finanzas de familia, pero no dejar que ninguno de los dos manipule económicamente al otro. ¿Listo? Bueno, entonces, digamos que esos eran los ejemplos de violencia de género en materia de violencia económica. Y les había incluido también en la diapositiva una adicional, es la violencia a lideresas y a defensoras de derechos humanos, que si bien, digamos, no está específicamente como una tipología de violencia, sí se presenta como una doble violencia, una doble condición, lo que llamamos desde la teoría del feminismo una interseccionalidad, porque no es solo el hecho de ser mujer, sino que además cuando eres líder, líder comunitaria, líder feminista, líder ambiental, lideresa política incluso,
se te ejerce violencia por los dos factores, por ser mujer y por ser líder, o por ser defensoras de derechos humanos. Ayer quienes participamos en el Cineforo, no sé si aquí haya algunos o algunas que hayan participado en el Cineforo, estuvimos viendo el documental sobre Marisela, allá en México. Y mire cómo ella se vuelve una líder de su causa, una líder feminista buscando justicia y cómo eso le causó la muerte. Para quienes no lo hayan visto, es un documental maravilloso que se los recomiendo, está en Netflix, se llama Las tres muertes de Marisela. Y realmente es súper impactante. Hoy hay una demanda en contra del Estado mexicano por esos hechos, por la muerte de la hija, por la que ella luchaba y buscaba justicia, y la muerte de ella porque buscando justicia también encontró la muerte. Entonces hay que tener alerta que muchas veces no es solo la violencia por el hecho de ser mujeres, sino la violencia por ser lideresas de múltiples causas o defensoras de derechos humanos. Bueno, entonces ya aclarado este contexto, vamos a pasar a ver qué pasó en pandemia. Y nos dice la ONU que las mujeres, la ONU Mujer nos dice, las mujeres fueron las más afectadas durante la pandemia. ¿Por qué? Porque las medidas de confinamiento y distanciamiento social y todas las medidas que restringieron nuestra movilidad generaron mayores riesgos de violencia contra las niñas y las mujeres. Esto intensificó el aislamiento y generó unas barreras de acceso a los servicios enormes. Entonces vamos a ver cómo la ONU trató de hacer una campaña de sensibilización sobre lo que estaba pasando durante la pandemia, especialmente en el tiempo de mayor confinamiento, que llamó la pandemia en la sombra, violencia a raíz del COVID-19. Vamos a ver un corto, muy cortito. Voy a compartir con ustedes mi audio y mi YouTube. People are trapped. ¿Ahí están viendo YouTube? Bien, mi página en YouTube. Right now, many people are trapped in their homes with an abuser. This is the shadow pandemic. In one weekend, calls to domestic abuse helplines in the UK went up by 65%. In the US, Asia, and pretty much everywhere, reported numbers are rising. Right now, many people are trapped in their homes with an abuser. This is the shadow pandemic. In one weekend, calls to domestic abuse helplines in the UK went up by 65%. In the US, Asia, and pretty much everywhere, reported numbers are rising. These aren't just numbers, they're people you might know. If you think someone is in trouble, check in on them. Ask them if they're okay and if everything at home is okay. Educate yourself about domestic violence. Know the details of local services like helpline numbers or shelters. If she tells you or you suspect that her life or the lives of her children are in immediate danger, call the protection units or the police. The shadow pandemic is spreading right now. Let's help each other safely right now. Listo, pues. Esa fue la campaña que sacó ONU Mujeres a nivel mundial para alertarnos de lo que estaba sucediendo durante la pandemia. Entonces, como vieron, no es un tema exclusivo de nuestros países, es un tema, digamos, que se presentó a nivel mundial y que nos alarma justamente sobre esos efectos de la pandemia, especialmente en lo que tiene que ver con violencia de género. Bien, entonces, los estudios que se hicieron durante la pandemia por las diferentes organizaciones, yo me basé en los estudios de la ONU Mujeres, nos indican que en efecto las mujeres fueron más afectadas durante la pandemia. Con el confinamiento, las mujeres se vieron obligadas a vivir con sus agresores 7x24. Y aquí pensemos que el mayor porcentaje de violencia contra las mujeres se da en el ámbito de la familia, en el ámbito doméstico. No quiere decir que la violencia contra la mujer o la violencia de género solo se dé en el ámbito doméstico. Y aquí es súper importante que la legislación ya ha avanzado para definir violencia de género diferente de la violencia doméstica, porque en la violencia doméstica hay más actores, no es solo contra la mujer. Y también
se da violencia de las mujeres, contra las mujeres en otros ámbitos. Entonces quedaba muy limitado cuando hablábamos solo de violencia doméstica. Sin embargo, es una realidad que la mayoría de agresores son parejas o exparejas. En ese sentido, si tú estás con tu pareja, ya tienes problemas de violencia, venían en una relación de violencia y llega la pandemia, llega el confinamiento, pues estás con tu agresor 7x24. O incluso, de pronto no venía en una relación conflictiva, pero el hecho del confinamiento empezó a generar problemas entre la pareja y contra la mujer. Entonces, estamos 7x24, estamos confinados durante la pandemia y un grupo que eran las mujeres y las niñas que ya eran vulnerables, que se encontraban en esta vulnerabilidad, pues se agudiza esta problemática. Aquí es súper importante que entendamos, no era que antes no existiera, sino que con la pandemia se agudiza la problemática. ¿Listo? Un impacto que tuvo muy grande la pandemia fue el impacto en el desempleo a nivel mundial y a nivel general. Se aumentaron las tasas de desempleo. Sin embargo, ya los estudios han demostrado que tuvo un mayor impacto en la población femenina por los trabajos que se consideraron más feminizados, ¿no? Como que hay ciertos trabajos que los ejercen más las mujeres por aquello de los roles y estereotipos de género. Entonces pensemos en trabajos como hotelería y turismo, ¿no? Donde hay mucho tema de cuidado, de atención al cliente. Pues todos estos empleos que no eran esenciales en momentos de pandemia, pues se vieron cerrados, se aumentó el desempleo, impactando fuertemente a las mujeres. ¿Qué pasó? Pues que ellas siguieron trabajando en la casa porque nos fuimos a confinamiento y trabajábamos en el hogar, en el cuidado de los menores, en el cuidado de los mayores, pero ya no era un trabajo remunerado. Esto aumenta el riesgo de sufrir la violencia económica de la que estábamos hablando. Además, si tú estabas acostumbrada a tener unos ingresos y ahora depender solo del ingreso del hombre, pues allí hay un riesgo. No quiere decir que en todos los casos se dio, pero sí se aumentó el riesgo. Estar confinados también nos llevó a una dificultad en el acceso a los servicios para las mujeres y son acceso a diferentes servicios. Digamos que servicios en general, pero específicamente los servicios de atención a mujeres víctimas de violencia de género, pues se vio afectado porque muchos tuvieron que cerrar, la virtualidad o no existía o costó tiempo adaptarla o aún existiendo no era igual de fácil el acceso. Pensemos, por ejemplo, que si yo voy a acceder a un servicio porque estoy siendo víctima de violencia dentro de mi hogar, pues si lo tengo que hacer a través de una videollamada, una videoconferencia, pues estoy al lado de mi agresor. Entonces no va a ser tan fácil acceder a estos servicios. Pero también otros tipos de servicios, como ya lo veremos más adelante. En la pandemia nos fuimos a la casa, nos confinamos, pero también empezamos a habitar permanentemente este medio, este nuevo mundo, el mundo del Internet. Entonces, a través de las tecnologías de la información y la comunicación, empezamos a poder reemplazar nuestros espacios físicos, nuestros espacios análogos. El trabajo, la escuela, hasta la familia empezó a habitar el espacio virtual. Súper interesante tener entonces las tecnologías de la información y las comunicaciones al servicio durante la pandemia, pero entonces es un nuevo espacio que habitamos e infortunadamente este nuevo espacio que habitamos se vuelve un nuevo espacio de violencia contra las mujeres. Esto aumentó la violencia y las agresiones contra las mujeres para intimidar o degradar tanto a mujeres como a niñas y adolescentes. Entonces, como todo, pues las tecnologías también tienen ese doble connotación, positiva y negativa. Es muy triste que un nuevo espacio que habitemos sea un nuevo espacio donde se ejerza violencia contra las mujeres. Pero pues los medios virtuales también han servido para ello. El sexting, el acoso cibernético, todos estos delitos cibernéticos pues se intensifican cuando empezamos a intensificar este uso de este nuevo espacio. Por el impacto económico que se presentó durante la pandemia y sobre todo en poblaciones pues más vulnerables, o bien durante la pandemia se aumentó la exposición a la explotación sexual a través de medios tecnológicos, o cuando ya se empezaron a relajar las medidas y empezamos a salir a la calle un poco más, pues si yo había perdido mi empleo, me veo abocada por una situación de vulnerabilidad a aceptar trabajos con mayor informalidad laboral o precarización en las condiciones de trabajo. Entonces, este fenómeno también impacta cuando salimos porque las tasas de empleo no aumentaron tan pronto se abrió todo. El impacto económico
va a ser fuerte, los estudios dicen que va a tomar mucho tiempo. Si éramos países pobres, pues más nos va a tomar tiempo en recuperar las economías y los empleos. Entonces, pues se aumenta, por tanto, la informalidad laboral y la precarización de las condiciones de trabajo, donde la explotación sexual de las mujeres y niñas, pues aumenta, hay una mayor exposición. Eh, como les decía, entonces también hubo un mayor obstáculo para acceder a servicios esenciales. Por ejemplo, quienes ya estaban siendo parte de un proceso de justicia como sobreviviente de la violencia, pues el acceso a la justicia se vio paralizado o reducido porque las operaciones de las instituciones judiciales paralizaron o se redujeron mientras se acomodaron, mientras hubo acceso a la tecnología. En algunos países como el mío, supongo que en México también, no todo el territorio tiene un acceso fácil a Internet. Incluso hay familias que no tienen acceso a Internet, cero acceso a Internet. Entonces salieron a el confinamiento y tuvieron que dejar escuela, colegio, trabajo, todo porque no había otra forma de comunicarse que fuera la presencialidad. Entonces esto también dificulta que los procesos de acceso a la justicia siguieran. Pero otros servicios que también fueron muy importantes y que se paralizaron, por supuesto, hubo que priorizar durante la emergencia los servicios de salud dedicados a atender la pandemia. No obstante, servicios como por ejemplo los servicios básicos de salud sexual y reproductiva pues se vieron paralizados porque cambió la prioridad de atención en salud. Al no poder acceder a estos servicios básicos de salud sexual y reproductiva, pues muchos dirán, bueno, pues es que no era la prioridad en pandemia, ¿cierto? Pero pensemos esto, pensemos que, por ejemplo, la pareja ya estaba teniendo temas de violencia, la mujer está en un proceso de acompañamiento, tal vez estaba empezando a pensar en demandar o había empezado un proceso de divorcio, pero todavía no convivía con su pareja. Este hombre es agresor sexual y la obliga, la violenta para tener relaciones sexuales. Pensemos que está viviendo con el 7x24 y que quedó truncado su proceso de servicios básicos de salud sexual y reproductiva, anticonceptivos, de pronto una ligadura de trompas, y queda en embarazo durante el confinamiento porque está viviendo con su agresor. Entonces, mire que parecieran servicios que, pues, por supuesto, ante el COVID no son esenciales, pero que afectan y vulneran los derechos de las mujeres. La exposición es muy fuerte. La pandemia también limitó los servicios que presta la sociedad civil, ONGs, organizaciones del tercer sector, como se llama en algunos países, todo lo que es la sociedad civil, ONGs, organizaciones sociales y comunitarias que apoyan este tipo de servicios de prevención y atención de violencia de género, pues también se confinaron y también se cerraron. Los recursos son escasos, no todo se podía llevar a la tecnología, pero pensemos, por ejemplo, que se va a hacer un acompañamiento psicosocial y estamos en pandemia y mi agresor está ahí, pues yo no voy a querer tener la charla con la psicóloga delante de mi agresor, ¿cierto? Entonces, esto dificultó terriblemente los servicios y por tanto nos retrasa, nos abre más la brecha de desigualdad y de violencia. Los recursos, si ya eran escasos antes de pandemia, si se aumentan los casos, si se disparan los casos, pues por supuesto entonces los recursos también van a ser escasos para atender de manera idónea la violencia que se ejerce contra las mujeres. Todo esto pasó y está pasando durante la pandemia. Y aquí tenemos que tener una alerta porque si bien ya tenemos la vacunación, ya se está avanzando, hay medidas de relajamiento, la economía pareciera que vuelve a empezar a andar. Miremos, por ejemplo, en Europa otra vez están cerrando, otra vez están tomando medidas de confinamiento, entonces vamos a volver a lo mismo. Entonces tenemos que estar alerta porque no nos puede seguir pasando lo mismo. Tenemos que saber a dónde acudir, a dónde llamar, cómo auxiliar, porque podemos vernos nuevamente confinados y entonces nuevamente esta problemática se va a disparar. Y aquí entonces hablemos un poco de las cifras, porque cuando hablamos de violencia de género, infortunadamente tenemos que hablar siempre con cifras porque se nos dice que no, si ya tenemos los derechos escritos en la Constitución y en las leyes, con eso basta. Pero los casos se siguen presentando. Entonces, yo le llamo un problema de cifras. ¿Qué quiero, digamos, significar acá? La idea no es hacer una charla estadística, pero sí significar que aunque las estadísticas y las cifras pueden estar un poco sesgadas porque no siempre nos coinciden, si yo consulto la fuente estatal, de pronto difiere de las organizaciones no gubernamentales o de los organismos multilaterales. Siempre tenemos cifras como un poco disímiles. Pero en todo caso, las cifras siempre nos están mostrando una problemática alta y en aumento.
lo cual es muy grave y debemos estar atentos para sensibilizarnos sobre ello. A nivel mundial, pues las cifras siguen siendo alarmantes. A nivel de nuestra región de América Latina y el Caribe, infortunadamente 14 de los 25 países con mayor número de feminicidios están en nuestra región, en América Latina y el Caribe. Y ya a principios del año pasado, en 2020, específicamente en México, veíamos cómo se aumentaban las llamadas por incidencias de violencia contra la mujer al 911. Ya veo una alarma allí sobre la situación. Miremos esta otra cifra. Esta es tomada del Observatorio de Igualdad de Género de acá de Colombia. Ellos toman el primer periodo del 2020 y hacen una estadística de los feminicidios en América Latina. Alarmante, absolutamente alarmante la cifra. Colombia, 243 mujeres víctimas de feminicidio, México, 724. Y como les decía, puede que si consultamos otra fuente nos dé unas cifras mayores o menores, pero seguramente muy cercanas y muy alarmantes. Si comparamos, por ejemplo, Brasil con Uruguay o Paraguay, pues por supuesto la cifra es mucho menor en Uruguay y Paraguay. Estamos hablando de 20 o 21 casos de feminicidio. Sin embargo, aquí es súper importante también ver las cifras en contexto. Y es que no es lo mismo un país pequeño como Paraguay en población, en extinción, a un país tan grande como Brasil o México. Pues tienen mucha más población y mucha más extensión territorial. Entonces las cifras también son relativas. Hay que mirarlas en el contexto. Pero esto no lo digo para minimizar el problema, por el contrario. Lo que digo es que siempre que veamos cifras sobre violencia de género, pensemos que más allá de las cifras, así sean 20 o 10, como es el caso de Costa Rica, o 750, como es el caso de Brasil, estamos hablando de 10 o 750 vidas humanas, vidas de mujeres que se vieron truncadas por la violencia. 750 historias de familias, 750 hijos, familiares, amigos que sufrieron la pérdida de un ser querido. Una historia de vida y unos sueños que quisieron ser y dejaron de ser, simplemente porque alguien decidió que por el hecho de ser mujer podía acabar con su vida. Entonces, cuando miremos las cifras, mi invitación es a que veamos que detrás de cada una de ellas hay historias. Y aquí vuelvo a sensibilizarme un poco con lo que les contaba del cineforo de ayer, y es que ver este tipo de documentales nos ayuda a ponerle cara, nombre, familia, contexto a esas vidas víctimas de la violencia de género. No perdamos de vista que más allá de las cifras, que es una problemática gravísima, tenemos que tener la empatía como seres humanos y entender que los derechos de las mujeres son derechos humanos y que por tanto, cuando pensemos que somos iguales, cuando pensemos en que ella merece tanto respeto como yo por ser un ser humano, y empezamos a entender que tienen la misma categoría de derechos y la misma igualdad en derechos, podemos empezar a ver detrás de toda esta violencia rostros, familias, historias. ¿Sí? Entonces ahí la invitación, más que a ver esas cifras tan terribles, es que entendamos que detrás de ello hay historias, historias de vida. Bueno, entonces, siguiendo en la línea de las cifras, ¿qué pasó en la pandemia? Entonces, en la pandemia, en algunos casos se reportaron menores denuncias. Entonces diríamos, si hay menor denuncias, que hay menor violencia. Pues resulta que no pasa así. Resulta que, en general, las denuncias no siempre nos muestran la realidad del panorama, porque muchas mujeres víctimas de violencia deciden no denunciar. Entonces hay una cifra negra tras las denuncias, porque están las que se atreven a denunciar, pero eso no quiere decir que sean las únicas víctimas de violencia, están aquellas que no se deciden a denunciar. Y no se deciden a denunciar por miedo, por falta de información, porque están demasiado absorbidas por la violencia y la manipulación y no pueden denunciar, porque no tienen las redes de apoyo suficientes para denunciar. Denunciar no pone fin a la violencia, denunciar pone inicio a un proceso largo, desgastante, de revictimización en muchos casos, que no todas están dispuestas a vivir porque es muy fuerte. Entonces, mire que tras las denuncias siempre hay una cifra que no es. Entonces, que las denuncias desciendan no necesariamente quieren decir que la violencia descienda, sino hay que mirar el acceso a los servicios y por qué las mujeres no están denunciando. No hay credibilidad institucional, no hay suficientes servicios, no da abasto el sistema estatal, muchas veces porque se clasifican mal las denuncias. Entonces,
vemos feminicidios clasificados como homicidios, entonces pues no aparecen en las cifras. Entonces, siempre es difícil. Pero en el caso de la pandemia, pues básicamente lo que se determina es que los servicios no estaban adaptados a la virtualidad y la posibilidad de denunciar fue más difícil. Pensemos que entonces, por ejemplo, en México, durante el 9/11, se encuentra que comparado con el año inmediatamente anterior, aumentaron las solicitudes de ayuda sobre violencia contra las mujeres. En el año 2019 se presentaron 197.000 llamadas aproximadas al 911 y en el 2020 260.000 llamadas al 911. Esto implica un aumento del 31.5% de llamadas por auxilio en razón a violencia contra las mujeres. Entonces, mire que las denuncias bajan, pero las llamadas aumentaron. Entonces, esto nos demuestra que sí, efectivamente, durante la pandemia, la problemática se agudizó. Bueno, ya vimos todo el panorama. Hasta ahí espero que haya sido claro. No sé si haya dudas, preguntas, intervenciones. ¿O todo ok? ¿Todo ok? Listo. Todo bien. Gracias, Ali. Bueno, entonces, pensemos que se puede hacer porque siempre hay que buscar las soluciones. Entonces, como les decía, la problemática de los derechos, gracias, todo claro, listo, perfecto. Como les decía, los derechos de las mujeres son derechos humanos. La problemática de derechos humanos compete primordialmente al Estado. El Estado es el garante de nuestros derechos. Entonces, las medidas que están aquí, que les voy a mencionar, están dirigidas en mayor medida al Estado. Esta también se toma de las sugerencias que hacen unas mujeres a los estados y específicamente a México de lo que se debe hacer. Básicamente se resumen en las siguientes, y es, 1, mayor acceso y atención a las mujeres víctimas de violencia, así estén confinadas. Hacer alianzas con organizaciones de la sociedad civil para poder incrementar los servicios porque el Estado no da abasto. 0 tolerancia contra la violencia, y eso sí la tenemos que hacer todos como sociedad, 0 tolerancia. E invertir en prevención. La prevención, digamos que está comprobado, que ayuda a reducir los niveles de violencia. Esto implica, por tanto, destinar mayor financiamiento para los servicios, fortalecer los servicios que ya existen, reforzar la identificación de casos de violencia y poder prevenir, y sobre todo prevenir la impunidad. Y yo creo que prevenir la impunidad es súper importante, porque el mensaje de la impunidad es un mensaje muy frustrante. Cuando tú denuncias, cuando tú te animas a poner tu caso a la palestra pública y al final el resultado es impunidad, desincentiva a la persona y desincentiva al resto. Entonces es súper importante superar los temas de impunidad. La información, como decíamos, pues hacerla de mayor calidad, más detallada, más precisa, para que sea una información que realmente nos muestre de manera más clara el panorama real. Apoyar, por supuesto, a todas las mujeres que están experimentando violencia mientras se mantenga el modo remoto de trabajo y sensibilizar sobre la violencia contra las mujeres y las niñas a través de muchas campañas. Y aquí les hago una pregunta. Ustedes vieron que esta semana Disney lanzó una nueva película, ¿cierto? Todos sabemos qué película lanzó. ¿Me pueden decir el nombre? ¿O no se enteraron? No hubo mucho ruido por allá en México de la nueva película de Disney, la última que salió. ¿Vieron en noticias, en redes, la película? ¿No? No, ¿No? Ah, bueno, entonces en México no sonó tanto. ¿Cuál fue la última entonces como más sonada, como lo último en cartelera de cine allá en México? creo que la de Spider-Man. Ok, Spider-Man está en furor allá. Ah, sí, ahorita hay una nueva versión. Bueno, pues imagínense que eso a nivel mundial se mueve un montón. Ahora les pregunto, ¿cuántas campañas? Por aquí, también nos contestaron algo en el chat. La de Encanto, Carlos López, sí, la de Encanto es la última que sacó Disney. En Colombia está súper pegada porque se dice que está ambientada en Colombia y participaron muchos artistas colombianos, entonces aquí estamos súper emocionados con la película. Y eso salió pues a nivel mundial, lanzamiento a nivel mundial, en el Times Square en New York estaba el cartel así gigante, perfecto. Ahora les pregunto, sea la película que se les haya venido a la mente y que haya tenido mucha publicidad últimamente, ¿creen que hubo alguna campaña siquiera similar
frente a la problemática de la violencia de género? O, por ejemplo, hoy, ¿qué tanta publicidad se le dio al 25 de noviembre como el Día Internacional para la Eliminación de Violencia contra las Mujeres? ¿Vieron campañas por televisión, por internet, en la misma proporción que las películas? Sí, no, cuéntenme en el chat. Bueno, pues yo les cuento que aquí en Colombia no. La problemática sobre la pandemia y la violencia de género la conozco porque estoy metida en el tema, porque investigué, porque estudio esto, porque me interesa la temática. Pareciera que nos enteramos de los temas de violencia solo si estamos metidos en el tema, ¿no? Entonces es súper importante que el Estado, las instituciones empiecen a dar mayor visibilidad, tanto para la prevención como para la sensibilización de estos temas. Bueno, eso digamos a nivel estatal y entonces estamos nosotros acá en nuestras casas escuchando esta charla y decimos, bueno, pues eso no es conmigo porque eso le toca al alcalde, al gobernador, al presidente. Pero entonces, ¿ustedes qué opinan? Nosotros desde nuestra cotidianidad, desde nuestro rol como mamá, papá, hermana, compañera, si somos educadoras de colegio, nuestra comunidad, en nuestros pequeños mundos que habitamos día a día, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer? Es la reflexión. ¿Creen ustedes que podemos hacer algo nosotros después de todo esto que vimos? ¿Se les ocurre alguna idea? Bueno, pues yo sí les voy a dar algunas ideas. Yo sé que es difícil, yo sé que pensamos y la problemática es muy compleja, la problemática es súper grande, son unas cifras demasiado que nos rebasan, ¿cierto?, a nosotros mismos. Sin embargo, soy una convencida de que podemos ser nosotros mismos el cambio que queremos ver en la sociedad. Entonces, desde pequeñas acciones podemos cambiar, podemos aportar a estos cambios. ¿Cómo? Si somos madres, pues cómo educamos a nuestros hijos, hombres y mujeres, en una cultura menos machista, o mejor menos, no, cero machista, rompiendo estereotipos de género, rompiendo roles de género en nuestra cotidianidad, siendo cero tolerantes con la violencia, apoyando a las mujeres que sean víctimas o que estén en riesgo de ser víctimas de violencia de género. Y ustedes dirán, pero apoyando ¿cómo? Primero, con cero tolerancia. Segundo, siendo red de apoyo, porque a veces criticamos a las mujeres porque no salen de su ciclo de violencia, pero para poder salir del ciclo de violencia es súper importante contar con red de amigos y red de apoyo, red familiar. Entonces, rodear a las mujeres, informarnos bien de dónde acudir en caso de violencia de género. Y sobre todo, nosotros no ejercer violencia de género. Las mujeres podemos ejercer violencia porque somos machistas, tenemos actitudes machistas, entonces no tolerancia con esas actitudes machistas desde nosotras como mujeres. Y los hombres, pues por supuesto, deconstruyendo todos estos discursos machistas. Bueno, el tiempo se nos agota, se pasó súper rápido, yo hablé un montón hoy. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, inquietud, algún comentario. Cuéntenme si les pareció interesante la charla, si creen que les puede aportar para su día a día, o si tienen alguna inquietud, los escucho. ¿Todo claro? ¿Todo perfecto? ¿No hay ninguna intervención? Bueno, entonces si no hay participaciones por ahora, les agradezco enormemente que estén acá, que se hayan tomado el tiempo de escucharnos, de compartir con nosotros. Agradezco nuevamente al IMEG y a toda la organización del evento. Gracias por el mensaje, todo bien, gracias. Y bueno, la invitación es a que podamos ir aportando todos los días un granito de arena para que algún día podamos vivir una sociedad libre de cualquier tipo de violencia contra las mujeres. Alma Rebeca, muchas gracias a ti por la participación. Ale, muchas gracias.
Gracias a todas y todos, les mando un abrazo enorme desde acá, desde Colombia, espero volvernos a encontrar en estos espacios y sobre todo pues que esto sea de mucha utilidad. Sensibilizar e informar es muy importante. Seamos también reproductores de una vida libre de violencias. Gracias por las reacciones en el chat, a José que nos está poniendo ahí manitas y corazoncitos, mil gracias. Los abrazos del corazón y feliz noche, nos vemos en una próxima oportunidad. Mil gracias. Hasta pronto. Chao, chao.